Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestra serie, donde continuamos explorando las verdades profundas de nuestra fe católica. En el capítulo anterior, descubrimos que la Biblia protestante excluyó 7 libros que fueron parte del canon cristiano por más de 1000 años. Hoy vamos a responder a una pregunta fundamental que surge de ese misterio. ¿Por qué los católicos mantenemos todos los libros de la Biblia? ¿Es un capricho, una adición tardía, o hay una razón histórica y teológica mucho más profunda? Si alguna vez has escuchado el argumento de que la Iglesia Católica agregó 7 libros a la Biblia durante el Concilio de Trento en el siglo XVI, es crucial que sepas que esta afirmación es históricamente inexacta. La realidad es todo lo contrario. La Iglesia no agregó nada. Simplemente reafirmó y defendió la colección de libros que había utilizado desde sus inicios. Este es el argumento de la continuidad histórica. La Iglesia Católica mantuvo la Biblia que siempre tuvo, la misma que usaron los primeros cristianos. Para entender esto, debemos viajar en el tiempo, a la época de Jesús y los apóstoles. En aquel entonces no existía una Biblia encuadernada como la conocemos hoy. Lo que sí existía eran colecciones de rollos sagrados. Para los judíos que hablaban griego, tanto dentro como fuera de Israel, la versión más común y utilizada de las escrituras hebreas era la Septuaginta. Esta era una traducción al griego realizada siglos antes de Cristo, y contenía no solo los libros que hoy conforman el Antiguo Testamento protestante, sino también los 7 libros que los católicos llamamos deuterocanónicos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y primero y segundo de Macabeos, además de fragmentos de Esther y Daniel. Esta fue, en esencia, la Biblia de la Iglesia primitiva. El testimonio más poderoso a favor de esta continuidad lo encontramos en el propio Nuevo Testamento. Cuando leemos las enseñanzas de Jesús y las cartas de los apóstoles, vemos que citan el Antiguo Testamento constantemente para demostrar que Jesús es el Mesías prometido. ¿Y de dónde crees que provenían la mayoría de esas citas? Exactamente, de la Septuaginta. Los autores del Nuevo Testamento utilizaron esta versión griega de las Escrituras, que incluía los libros deuterocanónicos como su fuente principal. Aunque no siempre los citen textualmente con un «como está escrito», el eco de los deuterocanónicos resuena por todo el Nuevo Testamento. Un ejemplo clarísimo lo encontramos en la carta a los Hebreos, cuando el autor en el capítulo 11, el famoso Salón de la Fe, alaba a los héroes del Antiguo Testamento, menciona a algunos que, por la fe, fueron torturados, rehusando la liberación para obtener una resurrección mejor. Hebreos 11:35. Esta descripción no se encuentra en ninguno de los libros del canon protestante. Sin embargo, es una alusión directa y conmovedora a la historia de los 7 hermanos mártires y su madre, relatada en el segundo libro de Macabeos, capítulo 7. Allí, uno de los hermanos declara antes de morir: «El Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por sus leyes». La conexión es innegable. Jesús y los apóstoles bebieron de la sabiduría de estos libros y su mentalidad estaba impregnada de sus enseñanzas. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Si no había un acuerdo universal en la época de Jesús, ¿quién tuvo la autoridad para decidir qué libros pertenecían a la Biblia y cuáles no? La respuesta nos lleva al corazón de la fe católica: la autoridad de la Iglesia. Jesús no nos dejó un libro encuadernado con un índice. Él fundó una iglesia, una comunidad viva de creyentes, y le prometió la guía del Espíritu Santo para conducirla a la verdad completa. Juan 16:13. A esta autoridad docente de la Iglesia, ejercida por el Papa y los obispos en comunión con él, la llamamos el Magisterio. Fue precisamente esta iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la que discernió y definió el canon de las Escrituras. Este no fue un proceso rápido ni arbitrario, sino un discernimiento de siglos. A finales del siglo IV, la Iglesia vio la necesidad de establecer una lista definitiva para proteger a los fieles de textos falsos o heréticos que circulaban. En concilios regionales, pero de gran influencia, como el Concilio de Hipona en el año 393 y el Concilio de Cartago en el 397, los obispos, bajo la influencia de figuras como San Agustín, confirmaron formalmente la lista de los 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, que la Iglesia había reconocido y utilizado durante generaciones.
Es fundamental entender esto. La misma autoridad que definió el canon del Nuevo Testamento que todos los cristianos aceptan hoy, es la que definió el canon completo del Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos. Cuestionar la autoridad de la Iglesia para definir el Antiguo Testamento es, lógicamente, cuestionar también su autoridad para definir el Nuevo. Pero más allá de la historia y la autoridad, existe una razón de coherencia doctrinal para mantener estos libros. Los deuterocanónicos no son apéndices extraños. Enriquecen y profundizan nuestra comprensión de la revelación de Dios, creando un puente perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En sus páginas vemos cómo se desarrollan doctrinas que alcanzan su plenitud en Cristo y la Iglesia. Por ejemplo, la práctica de la oración por los difuntos, tan importante para los católicos, encuentra una base bíblica clara en el segundo libro de Macabeos. Después de una batalla, Judas Macabeo y sus hombres descubren que sus compañeros caídos llevaban ídolos paganos. Entonces, hacen una colecta y la envían a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, actuando de una manera muy bella y noble, pensando en la resurrección. Según Macabeos 12:43. El texto concluye que santo y piadoso es el pensamiento de orar por los muertos. Este pasaje ilumina nuestra fe en el purgatorio y la comunión de los santos. Asimismo, la creencia en la intercesión de los santos, es decir, que quienes están en el cielo oran por nosotros, se ve reflejada en estos libros. En el libro de Tobías, el arcángel Rafael se presenta diciendo: «Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor», y explica que él presentó las oraciones de Tobías y Sara ante Dios, Tobías 12:15. Incluso nuestra comprensión de la naturaleza del alma y la vida después de la muerte se ve profundizada. El libro de la sabiduría nos ofrece un consuelo inmenso con estas palabras: «Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará tormento alguno. A los ojos de los insensatos pareció que habían muerto, pero ellos están en paz». Sabiduría 3:1-3. Estos textos no contradicen nada de lo revelado en otras partes de la Biblia. Al contrario, lo iluminan y complementan, mostrando la pedagogía gradual y amorosa de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Llegamos hacia la conclusión final, que es a la vez sencilla y profunda. Para un católico, la Biblia no es simplemente una colección de escritos antiguos que uno puede interpretar privadamente o de la cual puede editar su contenido. La Biblia es el libro de la Iglesia. Nació en el seno de la Iglesia, fue compilada por la Iglesia y se nos entrega a través de la Iglesia. La misma Iglesia que, por la autoridad que Cristo le confirió, definió su canon hace más de 1600 años, es la misma que hoy custodia su interpretación auténtica y nos la ofrece como alimento para nuestra alma. Aceptar la Biblia católica completa, con sus 73 libros, no es aferrarse a una tradición humana, sino recibir con gratitud el regalo de Dios en su totalidad. Es confiar en que el Espíritu Santo guió a la Iglesia primitiva y la sigue guiando hoy. No es una colección que podamos editar a nuestro gusto, eliminando lo que nos incomoda o no entendemos, sino un testamento sagrado que hemos recibido íntegramente, un tesoro que debemos custodiar, estudiar y sobre todo vivir. Hasta aquí llegamos con la serie La Biblia, un viaje católico. Esperamos te haya agradado. Escribe en los comentarios cuál tema te gustó más y en el que quisieras que profundicemos en otros videos. Suscríbete y síguenos en @esperanzacatólica desde el Tigre. Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video.